Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Como siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, es un honor, un gozo, un verdadero regocijo, hermanos, estar aquí delante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le fue en este Pentecostés glorioso? Bendecido, habló en lenguas, bendito sea el Señor, hermanos. Tuvimos la oportunidad de estar por ahí, encontrar algunos hermanos y saludarnos de mano y estrechar, hermanos, y hablar lo gozoso y lo bendecido que estamos y seguiremos. Así es que, hermano, no descuides la bendición que Dios ya dio a tu vida, hermanos, porque yo siempre he dicho que después de que somos bautizados en el Espíritu Santo, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Cuando yo me convertí al Señor, me bauticé con gozo, acepté a Cristo nuestro Dios, fui ante nuestro pastor, en ese entonces nuestro hermano Beto, y le dije, yo quiero servirle al Señor, yo quiero levantar las ofrendas. Él sonriéndose dijo, vamos a orar. Tienes que ser investido primero del poder desde lo alto, me acuerdo que me dijo. Y así fue, estuvimos buscando la promesa hasta que un día Dios tuvo misericordia. Pero sobre todo eso, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante que muchas veces nosotros podemos descuidar. Entre el versículo 14 de la carta a los Corintios y el versículo 12, pues está el versículo 13. Pues sí, puede decirme, claro, hermano, entre el 12 y el 14 está el 13. Pero fíjese, hermanos, que en el versículo 14 nos habla del don de lenguas y en el versículo 12 nos habla, en el versículo 12 nos habla del don de lenguas. Y después nos habla, hermanos, cosas maravillosas, pero entre esos dos capítulos hay algo muy hermoso, hermanos, que nunca se nos debe olvidar, que es el amor. ¿Cómo andamos en el amor? En este caso, en el amor, ¿a quién? A nuestros hermanos en la fe. Vamos a hablar de un ejemplo hermoso, hermanos, en la vida de un siervo de Dios, que está ahí plasmado, hermanos, su nombre y su fe en el Señor. Vamos a hablar de la vida de Epafrodito. En la carta a los Filipenses aparecen dos historias hermosas de hombres de Dios que son ejemplo para nosotros y que debe ser un ejemplo para nuestras vidas, que está la de Timoteo y la de Epafrodito. Quisiera yo, antes de pedirle a Dios, hacerle una pregunta o hacerle 2 o 3 preguntas, hermanos, para que nos demos cuenta de la dimensión que encierra todo esto, hermanos. ¿Ha traído gozo a la vida de un hermano en la fe? Es la primera pregunta y repito, ¿ha traído gozo a la vida de un hermano en la fe? Sí, hermano. Precisamente, hermanos, ahora en estos años que no nos vimos con algunos hermanos y nos volvemos a encontrar y vemos que permanecemos fieles y nos saludamos y vemos que estamos fieles en la doctrina y en la fe en Cristo Jesús, pues eso es traer gozo a la vida de un hermano, ¿no? Nosotros salimos muy bendecidos por Dios primeramente, pero también al saber que hay muchos hermanos que permanecen firmes en la fe. Por eso es la pregunta, ¿ha traído gozo a la vida de un hermano en la fe? Usted, hermano, le estoy preguntando, ¿sí? Segundo, ¿siente ese amor hacia tu hermano? ¿Sientes ese amor profundo que sale del ser, de nuestro ser, en la vida de nosotros que amamos a Cristo? ¿Sentimos ese amor por nuestros hermanos? Sería la segunda pregunta. Y la tercera, hermanos, sería, ¿sirves y ayudas a tu hermano en sus necesidades? ¿Has suplido alguna vez la necesidad de algún hermano? Y no solamente me refiero a lo material, sino también a lo espiritual. Esas son preguntas que nos debemos de hacer nosotros, hermanos, que hemos sido altamente bendecidos por Dios. Porque de lo contrario, como dice su palabra, vamos a verlo ahorita, vamos a hacer metal que resuena y címbalo que retiñe. Por eso, hermanos, antes de iniciar, yo quiero recordarles a ustedes ese precioso capítulo 13 de la primera a los Corintios, capítulo 1, y ahorita vamos a iniciar, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Fíjense qué hermoso, hermanos, y está precisamente entre esos dos capítulos hermosos. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero dice que este último, hermanos, es lo más glorioso, el amor. Por eso quiero traer ante ustedes, estimados hermanos, que escuchan el consejo bíblico, el siguiente consejo.
un creyente ejemplar. Recordemos que es un consejo de la palabra del Señor. Y repito, un creyente ejemplar. ¿Es usted un creyente ejemplar, estimado hermano? ¿O es una verdadera carga y un dolor de cabeza para el pastor y para la iglesia del Señor? Esperemos que no. Y si lo estamos haciendo, que a través del consejo de su santa y bendita palabra, el Espíritu de Dios nos guíe, ¿verdad?, a ser un creyente ejemplar. Así es que, hermanos, acompáñenme en este precioso consejo de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Y repito, un creyente ejemplar. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Padre de los cielos, gracias, Señor, porque nos das la vida, Padre Santo, nos permites llegar a esta media semana. Me uno al gozo y al regocijo de tu iglesia, de mis hermanos que seguramente estarán escuchando el programa y aquellos que lo oirán después, Señor. Nos gozamos con tu presencia. Te agradecemos tanta bendición que has traído a nuestra vida, Señor. Pero ahora ha llegado el momento de que hables a nuestro corazón y a nuestra vida a través de tu palabra, a través de este consejo, Señor eterno Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga con poder a nuestra vida y abra el corazón de cada uno de mis hermanos que oirán este precioso consejo de tu palabra y queden bien sellados, Señor, y ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Bien. Qué bendición, hermano, nuevamente es contar con la sintonía y la atención de ustedes, estimados hermanos. Es una bendición. Vamos a estudiar algo de la preciosa carta que Pablo escribió a los filipenses. En el contexto, hermanos, de lo que viene escribiendo Pablo, habla, ¿verdad?, de un hombre que trajo gozo al corazón, un hombre que trajo gozo al corazón de Pablo. ¿Por qué trajo gozo, hermanos, este hombre, gozo al corazón del apóstol Pablo? Bueno, por su entrega al Señor y a los que son del Señor. Fíjate bien. Primero, trajo gozo al corazón del apóstol, pero también trajo gozo a los que son del Señor. Bendito sea el Señor. Su nombre, bueno, fue Timoteo, que hoy no nos corresponde estudiar ni traer como consejo bíblico, ¿no? Este joven Timoteo, hermanos, como ustedes saben, tiene de sobra méritos, ¿verdad? Porque lo dice la palabra del Señor. Estaba siempre de buen ánimo, fíjese bien, y se interesaba sinceramente en otros, buscaba lo que es de Cristo, bendito sea su nombre, mas no lo suyo propio, y fue fiel a su líder, en este caso, al apóstol Pablo. Fíjese qué importancia. En el consejo bíblico para hoy vamos a tratar acerca de otro personaje que también trajo gozo al corazón de Pablo. Su nombre es Epafrodito, así se llama. Bien, la palabra del Señor, hermanos, allá en el capítulo 2 de la carta preciosa a los filipenses, versículo del 25 al 30, de ahí extrajimos este consejo que será de ayuda para todos nosotros. Este capítulo llama a la unidad en amor, a la unidad en amor. Por eso quisimos empezando, hermanos, diciendo que si hablásemos en lenguas angelicales y humanas, pero si no tenemos amor, nada somos. Bien, este capítulo llama, hermanos, a la unidad en amor, nos hace ver que no debemos hacer nada por vanagloria. También habla este precioso capítulo. Y también nos llama, hermanos, y nos invita a ver el bienestar de los demás, eliminando el egoísmo que muchas veces hay en nuestro corazón, en nuestros corazones. Un llamado elevado, yo diría yo, hermanos, antes de entrar, hermanos, en el consejo bíblico. Difícil para muchos, pero no con la ayuda preciosa de Cristo y la guianza de su Espíritu Santo. Bueno, pero Pablo hace un llamado, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Yo soy ejemplo de ustedes, así como yo de Cristo. El ejemplo de Cristo es el mejor ejemplo, hermanos, de lo que vamos a ver enseguida. Cristo no vio por su propio beneficio, no, sino por el beneficio de todos nosotros. Y por eso estamos aquí y por eso alcanzamos la salvación en Cristo Jesús.
Después de esto, hermanos, nos da dos ejemplos. El apóstol Pablo viene diciendo todo eso en la preciosa carta a los filipenses, pero después de eso nos da dos ejemplos. El de Timoteo, como ya lo vimos, y el de Epafrodito. Veamos el segundo, hermanos, el de Epafrodito. Lo vamos a ver con la ayuda del Señor y será de gran ayuda para nosotros. Bien, este pasaje habla de Epafrodito, como lo venimos repitiendo. Un creyente ejemplar en Filipos. Por eso también empezamos diciendo, ¿eres ejemplar en tu iglesia, hermano? ¿Eres ejemplar en la gracia donde Cristo, el Señor, te puso ahí? Bien, Epafrodito lo fue. Su nombre, fíjese bien, el nombre de Epafrodito significa hermoso. El nombre, hermanos, de Epafrodito significa hermoso, amable, amoroso. Qué hermoso nombre, hermanos. Así es que ya tenemos un nombre, ¿verdad? Otro nombre para ponerlo a alguien que sea hermoso, amable y amoroso. Y es un nombre, hermanos, muy apropiado para este siervo del Señor. Es un nombre, hermanos, apropiado por lo que hizo por el Señor y para los escogidos del Señor, ¿verdad? Hay dos cosas, lo que hacen para el Señor y para los escogidos del Señor. Epafrodito, hermanos, Epafrodito fue comisionado por la iglesia de Filipos. ¿Para qué? Para llevar una ofrenda al apóstol Pablo, quien estaba prisionero en Roma. ¿Estaba sufriendo el apóstol? Claro que sí. Fiel a su llamado, fíjense bien, fiel a su llamado, y aquí hay otro consejo de la palabra del Señor en la vida de Epafrodito, fiel a su llamado, como debemos de ser usted y yo, fiel a su llamado. Epafrodito emprendió, hermanos, un peligroso viaje desde Filipos hasta Roma. Un viaje, hermanos, que en esos años, ¿verdad?, era extremadamente peligroso. Tenían que rodear después toda la bota itálica, ¿verdad?, hasta llegar allá, a Filipo. Bueno, Epafrodito, fiel a su llamado, emprende este viaje, hermanos, peligrosísimo, ¿sí?, llevando, hermanos, muestra de amor y aprecio de los creyentes en Filipos al apóstol Pablo. Un viaje, hermanos, de los que largo, que de los que saben de esto dice que aproximadamente 1280 kilómetros, hermanos, en ese tiempo. Bien, al llegar a Roma, Epafrodito no solo entregó, hermanos, la ofrenda, no solamente la entregó y se fue, no, sino que él mismo se dedicó, hermanos, y se involucró en el servicio junto al apóstol Pablo. Lo ve, hermanos, fue un llamado hermoso de este hombre de Dios, que llegando, hermanos, ante el apóstol Pablo, no solamente entregó lo que llevaba y se retiró y se regresó, no, hermanos, sino que se involucró inmediatamente, hermanos, sí, se involucró tanto en el servicio como lo estaba el apóstol Pablo. Parece que se involucró tanto, hermanos, tanto en el servicio, que dice la palabra del Señor que enfermó gravemente. Sí, Epafrodito enfermó gravemente. Su estado de salud, yo estoy seguro, fue del conocimiento de los filipenses, quienes se preocuparon grandemente por él, por Epafrodito, pensando que Epafrodito iba a morir. Hermanos, pero la gracia de Dios sostuvo a Epafrodito y se recuperó, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Bien, tan pronto como se recuperó Epafrodito, recuperó su salud, bueno, Pablo lo envió de regreso a Filipos. Y no solamente lo envió, sino con Epafrodito envió también esta preciosa carta que ha sido de gran ayuda hasta el día de hoy y lo será mientras Cristo no venga por su iglesia. Fíjese qué glorioso. Lo regresa, hermanos, a Filipos, pero también con él regresa esta carta preciosa, ¿verdad? Esta carta a los filipenses. Este es un resumen y un trasfondo rápido, hermanos, en la vida de Epafrodito, ¿sí? En el pasaje que tenemos para hoy, para el consejo bíblico, hermanos, notamos varias cosas acerca de este hombre de Dios llamado Epafrodito, y que serán, hermanos, base para el consejo que Cristo
Tiene para usted y tiene para mí. Después de que fuimos grandemente bendecidos en este Pentecostés, ¿verdad? El Señor nos llama a aprender de su palabra. Bien, ¿qué aprendemos de Epafrodito? En primer lugar, hermanos, ahí en la carta, el apóstol Pablo hace una presentación de Epafrodito. Una presentación. Que cuantos no quisiéramos una presentación así. Miren, el apóstol Pablo empieza diciendo... ahí en el versículo 25 de Filipenses 2, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjese bien, primero dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué hermosa presentación hace el apóstol Pablo de Epafrodito, y lo voy a repetir. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y empieza, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bendito sea el Señor. La verdad que esta presentación, hermanos, es muy ilustrativa de las bondades de un hombre, en este caso de Epafrodito. Qué hermoso. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace, hermanos, esta presentación hermosa de un hombre de Dios. Bien, Pablo afirma 5 cosas o 5 características, hermanos, de Epafrodito. Vamos a ir entrando poco a poco. No es un estudio bíblico, es un consejo bíblico de la palabra del Señor. Dice, 5 características de Epafrodito, 5 características. Y que en nosotros, en nuestra vida, como verdaderos creyentes, debería o debe de haber. Primero, era su hermano. Era su hermano. Pablo dice, mi hermano. Pablo no dice simplemente un hermano, como muchas veces decimos nosotros, ¿verdad? Ah, sí, un hermano decimos. No, Pablo dice, mi hermano. Qué hermoso el apóstol, guiado por el Espíritu Santo. Dice, mi hermano. Ah, sí, podrá decir, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, hermanos, mucho. Miren, mi hermano. Esto habla, hermanos, que entre Epafrodito y el apóstol Pablo había una afinidad. Que existía, hermanos, fuertemente entre el apóstol y Epafrodito. ¿Y por qué esta afinidad? Bueno, ¿qué es una afinidad? Es una relación de caracteres y de gustos. Eso quiere decir la palabra afinidad. Y existía un fuerte lazo entre Pablo y Epafrodito. Y la pregunta surge, pero ¿por qué esta afinidad? Bueno, es hermoso, hermanos. Es hermoso, y empieza el consejo bíblico. Por ser ambos hijos de Dios. Eran hermanos porque teníamos y tienen ellos, o tenían un común. Tenían a un padre, al mismo padre. Eran hermanos en la fe, además. Pero parece que más de ello, hermanos, había un fuerte vínculo entre los dos. Fíjese, hermanos, entre hermanos. Y por eso Pablo le dice, mi hermano. ¿A cuántos podemos decir así, hermanos? ¿Cuántos amigos, hermanos, en la fe tenemos que cuando los vemos le decimos, hola, mi hermano? Pablo lo hizo con Epafrodito y le dice, mi hermano. ¿Cuál sería este vínculo? Pues volvemos a repetir, hermanos. Bueno, el amor. Por eso empezamos diciendo, hermanos, si yo hablase en lenguas. Por eso, ¿cuál era el vínculo que los unía? El amor. ¿El amor por quién? El amor por Jesucristo el Señor. Ese es el vínculo que debe unirnos a nosotros, a nuestros hermanos. Debemos sentir el mismo amor por Cristo Jesús. Cuando es eso, no dudamos, hermanos, en decirle, mi hermano. Entre ellos había, hermanos, algo en común. Había un mismo gozo, había un mismo sentir, había una misma pasión por el trabajo y por el Señor Jesucristo, por el trabajo en el Señor Jesucristo. ¿Lo ve, hermano? ¿Lo ve esta presentación hermosa que empieza diciendo, mi hermano? Ahora, hermanos, en esta acción de gracias, pudimos saludar a algunos de nuestros hermanos. Sí, hermano. Y cuando los vimos y cuando nos vimos nuevamente, nos dijimos, ¿cómo está mi hermano? Bien. Número 2, segunda característica. Número 2, era
su colaborador. Era su hermano y su colaborador. Bien, la palabra colaborador significa uno que arrima el hombro para trabajar en conjunto. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa. Repito, la palabra colaborador significa uno que arrima el hombro para trabajar en conjunto. ¿Cuántos colaboradores tenemos? ¿Cuántos colaboradores tiene usted, hermano siervo del Señor? Bien. Epafrodito no era como muchos de nosotros hoy en día, o como algunos hoy en día, es decir, un creyente, hermanos, que se conforma solamente por llegar ahí el día domingo, para ser, hermanos, como espectador de un gran espectáculo, llega el día domingo nada más. Luego, hermanos, cuando acaba para él lo que no le tiene importancia, empieza a criticar, por ejemplo, la participación. Y a veces dice, hoy no me gustó el servicio, ¿verdad? Hoy, pues el mensaje no estuvo muy bueno, dicen ellos. Cuando me han dicho así, pues yo le he dicho, pues tampoco para Satanás, ¿verdad? Estuvo bueno. Bien, así eran algunos hermanos, pero Epafrodito no era así, era colaborador. Él se había unido, ¿verdad? Y había juntado el hombro con el apóstol Pablo cuando llegó a verlo. Por eso dijimos que no fue de aquellos que nada más llegó, dejó y se fue. No, sino se involucró en el trabajo. Bendito sea el Señor. Bueno, Epafrodito no era así, bendito sea el Señor. Por eso era hermano del apóstol Pablo, ¿verdad? No, Señor, Epafrodito no fue así. Fue un actor, ¿verdad? Del trabajo al Señor. No fue un simple espectador. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que reclama el Señor de nosotros. No solamente ser espectadores en la obra de Cristo nuestro Dios, hermanos. Lo venimos viendo, hermanos. Lo venimos ahí en Filipos, venimos estudiando y vemos, hermanos, que Epafrodito trajo una ofrenda a Pablo. Y después trabajó hasta el cansancio, ¿verdad? Metió el hombro junto con él en la obra, junto con Pablo. Esto es un buen ejemplo de un creyente en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Dios jamás tuvo en mente, óyelo bien, hermano, que me estás escuchando. Dios jamás tuvo en mente que en la iglesia solamente trabajen los pastores y los colaboradores. No, hermanito, no y no. Esta es una idea inventada, hermanos, por hombres solamente. La idea de Dios es que todos los creyentes, todos, seamos colaboradores, todos. Es decir, personas que arrimamos el hombro para trabajar en la obra del Señor, hermanos, y ayudar al pastor, y ayudar a los colaboradores. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Por lo tanto, estimado hermano, si tú no estás trabajando así en la iglesia, en la obra de nuestro Señor, algo no está funcionando bien en tu vida. Probablemente no llegará a ser lo mismo que hace un pastor o un colaborador, no. Pero sí podrías evangelizar, visitar, dar buen testimonio por medio de tu actuar en Cristo Jesús. Eso también es colaboración. Bien, número 3. ¿Qué más que tenía este siervo de Dios Epafrodito? Bueno, era compañero de milicia. Tercero, era compañero de milicia. Bendito sea el Señor. Esto significa un compañero de armas. Sí, hermanos. Porque nos subimos al barco del amor, claro, cuando venimos a Cristo. Pero ese barco también está en guerra, claro que sí. Por eso decimos, Epafrodito significaba para Pablo un compañero de armas. Pablo se ve, hermanos, se ve como un soldado al servicio del Señor, y así somos usted y yo. Hermanos, y Epafrodito era como otro soldado en la misma compañía de Pablo. Sí, hermano. Es muy ilustrativa la comparación. Sí, claro que sí. Porque los soldados están para defender algo que ha sido atacado por el enemigo. Sí, hermano. Estaban como compañeros de una trinchera prácticamente, Pablo y Epafrodito, donde la vida de un soldado, hermanos, depende del cuidado de otro soldado. Así es en la guerra, estimados hermanos.
Uno va y el otro cubre sus espaldas y los dos van con armas, hermanos, sí. Eran compañeros de milicia, fíjese qué hermoso. Muchas veces el nombre del Señor es atacado, claro que sí. Muchas veces la palabra del Señor es atacada. El pueblo del Señor puede ser atacado. Y ahí es cuando debe surgir, el soldado que hay en ti, en Cristo Jesús. El compañero de milicia para repeler el ataque, el compañero de milicia del pastor, el compañero de milicia de los colaboradores, estar ahí al pendiente también. Esto es lo que Dios espera de nosotros los creyentes, estimado hermano. Hey, hermano, tú que no estás haciendo nada. Esto es lo que Dios espera de nosotros los creyentes. Sí, estimado hermano. Pero es muy lamentable, podríamos decir, es muy lamentable que la mayoría de nosotros no lo entendemos así, ¿no, hermanos? Llegamos los domingos, nos volvemos cristianos de domingo, ¿verdad? Somos muy pasivos muchas veces en la obra. Y hasta parece que fuéramos soldados, hermanos, dormidos sobre nuestra arma, sobre nuestro fusil. Sí, hermanos. Y no debe ser así. El enemigo viene y nos ataca. Y nosotros, hermanos, muchas veces ni nos inmutamos, ni nos apercibimos del peligro que está siendo sometida la iglesia hoy en día. Hermanos, muchas veces ni tú te das cuenta por lo mismo de que no estás interesado en ser compañero de milicia del pastor y de los colaboradores, compañero de milicia de otros hermanos. No, simplemente llegas como espectador y te retiras y hasta el otro domingo, si acaso. Cuidado con eso, estimado hermano. Es peligroso. Por eso es el consejo bíblico para hoy. Bendito sea su nombre. ¿Qué pensaría usted, estimado hermano? ¿Qué pensaría, estimada iglesia, de un ejército bien dotado de armas y municiones, como Dios ya nos ha dotado a nosotros? Repito, ¿qué pensaría usted, hermano? ¿O qué pensaríamos de un ejército bien dotado de armas y municiones? Hermanos, pero que a la hora de la verdad solamente pelean los generales y los coroneles, por ejemplo. Mientras que la tropa, hermanos, se queda en su tienda, acariciando sus armas, muchas veces viendo películas, muchas veces, hermanos, distrayéndose en las cosas del mundo. Hermanos, durmiendo sobre las armas prácticamente. ¿Qué pensaría de eso? Algo absurdo, ¿no le parece que un ejército sea así? Pero desafortunadamente, hermanos, pasa en la iglesia del Señor. Pues igualmente absurdo es que las iglesias solamente hagan la obra del Señor, los pastores, los colaboradores, mientras que el resto de la congregación se queda pasiva mirando lo que otros hacen. Si bien es así, pero muchas veces no es así. Muchas veces ni cuenta se dan. No debe ser así, estimada iglesia del Señor. Todos tenemos que involucrarnos como compañeros de milicia en esta obra gloriosa de Cristo nuestro Dios. Número 4. Un mensajero de los filipenses como tal fue un mensajero fiel. Fíjese, hermanos, Epafrodito fue un mensajero fiel. ¿Cómo andamos en fidelidad, estimado hermano? Fue el que trajo la ofrenda de los filipenses. Y fue él quien llevó la carta que estamos estudiando, bendito sea su nombre, y que se quedó por un tiempo involucrado en la obra del Señor. Hermanos, así debemos ser nosotros. Por eso es el consejo bíblico para hoy. Por algo el Espíritu Santo ha puesto este consejo, hermanos, en el corazón para que todos despertemos a esto. Número 5, ministrador de las necesidades de Pablo. Fíjense bien, ¿qué tenía más Epafrodito? Fue ministrador de las necesidades de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Epafrodito se ocupó de hacer todo lo posible por satisfacer las necesidades de Pablo, estimado hermano, sí. Y repito, Epafrodito se ocupó de hacer todo por lo posible para satisfacer las necesidades del apóstol Pablo. ¿Lo estamos haciendo? No sabemos, hermanos, si fueron necesidades materiales. Pudo haber sido cierto eso, que Pablo también necesitaba cosas materiales solamente. No, porque es muy posible que haya sido también necesidades espirituales, hermanos. Pablo necesitaba también que alguien orara por él y con él. Si fue así,
Qué privilegio para Epafrodito, hermanos, un hombre de Dios, un apóstol en necesidad, en este caso el apóstol Pablo, y llega Epafrodito, hermanos, a suplir las necesidades también que el apóstol tenía. Ahora bien, una vez que hemos considerado la presentación de Epafrodito, hermanos, que es hermosa, ¿cuántos si no quisiéramos tener una presentación así? Bueno, una vez que hemos considerado la presentación de este siervo de Dios, de este creyente verdadero, consideremos en segundo lugar la preocupación de Pablo por Epafrodito. Esto también es muy hermoso y glorioso. La preocupación de Pablo por Epafrodito, hermanos. Es hermoso. Bien, está ya registrada en Filipenses 2, 26 y 27. Dice la voz de Dios: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice el apóstol, a punto de morir. Está hablando de Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, fíjense bien. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Bendito sea el Señor, hermanos. Epafrodito enferma de gravedad. Fíjese qué terrible. Se teme por un desenlace fatal. Así estaría, hermanos, así estaría. La noticia llega ¿a quién? A los filipenses que habían enviado a Epafrodito. Los filipenses se preocupan, hermanos, grandemente por este creyente verdadero y fiel. Pero Dios obra en gracia y misericordia y preserva la vida de Epafrodito. Bendito sea el nombre del Señor. Y libra a Pablo de tener tristeza sobre tristeza. Si de por sí el apóstol Pablo estaba siendo avasallado, imagínense, hermano, lo demás. Bien, al enterarse que los filipenses estaban preocupados por la salud de Epafrodito, se angustia en gran manera. El apóstol Pablo también no quería, hermanos, que los filipenses estuvieran preocupados por Epafrodito. Por eso tenía el gran deseo de ir a Filipos. ¿Sabe cómo llamaríamos a esta actitud de Epafrodito, hermanos? Sí, celo por el bienestar de los hermanos. Bendito sea su nombre. Sí, Epafrodito no quería que los filipenses allá estuvieran preocupados por él. Por eso le llamamos. ¿Cómo se llama esto? Bueno, eso, celos por el bienestar de los hermanos. ¿Cuántas veces no nosotros, hermanos, estamos así preocupados por los hermanos? Yo creo que muchas veces. No quería que nada les estorbara, que nada les preocupara a los filipenses. Oh, hermano, ¿tiene usted el mismo celo por el bienestar de los hermanos? Si tuviéramos este mismo celo, hermanos, por los hermanos, muchas veces no lo hay, pero yo pregunto, si tuviéramos este mismo celo, al igual que Epafrodito por los filipenses que no sabían nada de él, hermanos, si lo tuviéramos nosotros, yo estoy seguro que jamás habría pelea en las iglesias entre hermanos. Jamás habría celos como lo hay hoy, hermanos, entre hermanos en Cristo. Y jamás habría chismes y murmuraciones como lo hay en el día de hoy. Por eso es importante aprender de la vida de estos hombres de Dios, estimado hermano, estimada iglesia. Bien. En tercer lugar, consideremos el propósito de Epafrodito. El propósito de Epafrodito está ahí en el versículo 28 del capítulo 2. La palabra del Señor dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Envió a Epafrodito para que ustedes ya no estén tristes, les dice a los filipenses, y se gocen. Y así Pablo esté con menos tristeza en el corazón, hermanos. Epafrodito no solo era el portador de la carta de Pablo, no, hermanos, sino también el portador del gozo para los filipenses. Bendito sea su nombre. Por eso también preguntamos al principio, ¿usted llena de gozo a los hermanos cuando lo ven? Uno de los propósitos, hermanos, de su viaje a Filipos era para que los filipenses se gozaran al verle de nuevo. El gozo de los filipenses redundaría en el gozo del apóstol Pablo. Bendito sea su nombre. Le urgía enviarlo ya de vuelta, hermanos, para que Pablo no estuviera angustiado, ni los hermanos de Filipos tampoco lo estuvieran.
hermanos. Es su vida, vuelvo a repetir, es su vida un motivo de gozo para otros, estimado hermano. Es su vida, estimado hermano, motivo de gozo para otros. Yo espero que sí, hermano, y que no seamos verdaderas cargas para la iglesia local o para otros hermanos que cuando nos vean, o el pastor, ¿verdad?, diga, ahí viene el hermano. Qué duro es batallar con un hermano así. Hermano, ¿es usted motivo de gozo para su iglesia? Por eso digo. O a lo mejor usted, hermano, se ha enlodado tanto en el pecado que su presencia evoca tristeza en otros, en cualquier lugar que se encuentre usted. Muchas veces pasa así. La gente se descuida, los hermanos caen en pecado y les habla uno de Cristo. Y tal parece, hermanos, que ellos no entienden. Y entonces, ¿qué causan? Causan tristeza sobre tristeza. Juan el apóstol Pablo dijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, bendito sea el Señor. ¿Lo ve? Una persona así como Epafrodito, hermano, es motivo de gozo en la vida, hermanos, ¿de quién? De su pastor, de los colaboradores y de los hermanos en la iglesia. Nuestra vida, hermanos, debería ser como la de Epafrodito, Nuestra vida debía de ser así como la de Epafrodito. Mensajeros de gozo para todo el mundo. Bendito sea el Señor, hermanos. En cuarto lugar, consideremos el premio de Epafrodito. Hay un premio, hermanos. Ningún trabajo en el Señor es en vano. El premio de Epafrodito. No es extraño, hermanos, que vidas como la de Epafrodito sean honradas. Y esto es justamente lo que tenemos aquí, hermanos, en la palabra del Señor, en el versículo 29 y 30. Miren, la palabra del Señor dice así. Recibidle pues en el Señor. Fíjese bien, recibidle pues en el Señor. Cuando regresa con la carta, Pablo escribe, ¿verdad?, el premio a Epafrodito y dice a los filipenses, recibidle pues en el Señor. Con todo gozo, ¿verdad? Con todo gozo. Y tened en estima a los que son como él, como Epafrodito. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Fíjese qué glorioso. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, por el apóstol. Qué glorioso, hermanos. Qué premio, ¿verdad? Qué presentación de regreso, ¿verdad? Los filipenses. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, bendito sea su nombre. El premio de Epafrodito, estimada iglesia, es la estima que debían recibir de los filipenses. Oh, glorioso sea el nombre de Cristo. Era un premio bien ganado porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y de esa manera completó la muestra de amor de los filipenses hacia Pablo, bendito sea el Señor. Epafrodito era el vil reflejo de allá de los hermanos de Filipo hacia Pablo. Oh, glorioso sea el nombre de Cristo, nuestro Dios, por hombres así. Epafrodito significa hermoso, y hermosa fue la vida de este hombre de Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Quiera Dios, hermano, que en su vida sirva, la de Epafrodito, sirva como un desafío a nuestra vida, bendito sea su nombre. Por eso es el consejo bíblico, para que a través de su palabra, hermanos, sirva nuestra vida como desafío, hermanos, al querer imitar a Epafrodito. ¿Sí? Epafrodito emulaba a Pablo, y Pablo a Cristo nuestro Dios, bendito sea su nombre. Epafrodito, al igual que el Señor Jesús, fíjese bien, expuso su vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo. No le importó venir de tan lejos con tal de servir en sus necesidades al apóstol. No escatimó Epafrodito nada con tal de cumplir la misión que los filipenses habían depositado en Epafrodito. No, hermanos, no le importó nada. Él estuvo presto al sacrificio, a exponer inclusive la vida en el servicio. Expuso su vida y estuvo dispuesto a morir. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 29, recibidle con todo gozo y tened estima a los que son como él. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios.
Epafrodito siguió el ejemplo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Cristo Jesús dejó su trono de gloria, estimada hermana, estimado hermano, persona que me estás escuchando. Cristo el Señor dejó su trono de gloria por venir a morir en la cruenta cruz del Calvario por nosotros. Oh, bendito sea el Señor. Pero Él, siendo Dios, hermanos, no escatimó nada. Él dejó su trono de gloria y vino a dar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cuando leemos la carta a los Filipenses, lágrimas muchas veces brotan a nuestros ojos, hermanos, cuando nos damos cuenta del gran amor de Cristo. Sí, hermanos, Epafrodito emuló al apóstol Pablo y Pablo a Cristo. Y la carta a los Filipenses, inspirada por el Espíritu Santo, dice del Señor Jesús, nuestro sumo ejemplo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, Él no dijo a Dios el Padre: manda un ángel, manda otro. No. Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra del Señor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y al igual que Epafrodito, la palabra del Señor dice de nuestro Señor Jesucristo: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre glorioso de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, nuestro máximo y supremo ejemplo, hermanos, de humildad y de amor. Quiera Dios, estimado hermano, quiera Dios que al igual que el apóstol Pablo, al igual que Epafrodito, al igual que Timoteo, hermanos, nuestra vida esté marcada de eso, de entregarle todo a Dios, hermanos, no escatimando nada, llegando, hermanos, a los rincones más apartados, llevar el evangelio de Dios. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, por leer estas porciones de la palabra del Señor y presentarlas, hermanos, como consejo bíblico que nos servirá de ejemplo a la vida de cada uno de nosotros cuando ya estamos desalentados. Cuando entra, hermanos, muchas veces la indiferencia, estimada hermana, estimado hermano, no lo hagas. Entrégale al Señor. Depende de la guianza del amado Espíritu Santo de Dios para que puedas levantarte y, al igual que Epafrodito, cumplas la misión. Y no solamente eso, colabores como lo hizo con el apóstol, como el apóstol Pablo. Tendremos una recompensa y un día estaremos allá con el Señor, gozándonos con Él por toda la eternidad. En esta vida tendremos aflicción, claro que sí, pero confía, dice el Señor, yo lo he vencido también. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Este es el consejo bíblico para hoy, hermano. Que el Señor te bendiga grandemente y vamos a dar gracias a nuestro Dios por este hermoso consejo que ha llenado mi vida y yo que sé que llenará tu vida también. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, hemos traído, Señor, tu palabra y tu consejo, Señor, en medio de este mundo que agoniza en tinieblas y maldad también, Señor. En medio muchas veces, hermano, muchas veces que tu iglesia está también en penumbras, está desanimada, Señor. Gracias por este consejo en la vida de este siervo tuyo, de Epafrodito, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, guiados por la presencia bendita de tu Santo y bendito Espíritu. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti, servidores de ti, Cristo Santo, Padre bendito. Ayúdanos a seguir adelante en este mundo, Padre de los cielos. Gracias te doy por tu palabra y gracias te doy por tu consejo, Dios bendito. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos. Este es un hermoso consejo de la santa y bendita palabra del Señor. Y así también en la vida de David, en la vida de Timoteo, en la vida de Pablo, en la vida de los apóstoles. Si Dios permite, traeremos más consejos de la santa y bendita palabra del Señor, que es un estímulo, ¿verdad?, nuestra vida. Y eso llena, hermanos, de gozo, sabiendo que hubo hombres, ¿verdad?, que entregaron todo por servir
a nuestro amado y bendito Señor. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a mandar saludos como siempre a todos nuestros hermanos, a nuestros hermanos que nos están viendo y que oirán después el consejo de la palabra del Señor. Les mandamos un consejo y un abrazo en el nombre de Cristo nuestro Dios. Vamos a saludar en esta tarde a mi hermana Brigitte Torres. Hermana Brigitte, que el Señor le bendiga grandemente y le guarde. Seguimos orando por usted. Mi hermana Mary T. César, hermana, que el Señor le bendiga grandemente. También oraremos por cada uno de ustedes. Mi hermana Mariela Sánchez López, mi hermana Mariela, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Esperamos en el Señor que estén grandemente bendecidos por la presencia del Señor y la unción de su Espíritu Santo en sus vidas. Mi hermana Sofía Escamilla, mi hermana Sofía, yo sé que se gozó allá en el Pentecostés glorioso. Que el Señor te guarde junto con tu familia, con tus hermanas y con tus hijos. Que el Señor te guarde y te bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Mi hermana Daría Carrera, por sus hijos, por ella misma, mi hermana Daría, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde grandemente. Mi hermana Vero Gil, adelante mi hermana Vero Gil, mi hermana Tinita, que el Señor les bendiga. Son para nosotros, hermano, un ejemplo para seguir adelante en el nombre del Señor, igualmente como los ejemplos que acabamos de ver, ¿verdad? De Epafrodito. También hay hoy en el día de hoy, hermanos que son ejemplo para nosotros y que también nos manda a imitar su fe, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por mi hermano Eliseo Benito, que el Señor te guarde. Mi hermano Eliseo, mi hermana Tinita, que el Señor le bendiga. Mi hermana Rubí Coachayo Barraza, mi hermana Rubí, que el Señor le guarde siempre y el Señor le siga bendiciendo y la haga fiel. Mi hermana Hortensia Díaz, mi hermana Horte, un saludo en el nombre de Cristo nuestro Dios. Adelante, hermana, usted es la que inicia, ¿verdad? Y es la que nos impulsa también a seguir sirviéndole al Señor. Adelante, mi hermana Horte, adelante, mi hermano Edison Loja Guerrero, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Estaría bien que un día nos dijeran de dónde nos escriben, ¿verdad? Mi hermana Eunice Hernández, mi hermana Eunice, que el Señor le bendiga grandemente y que el Señor le guarde. Mi hermana Juanita Andrade, pues mi hermana Juanita, que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor le siga guardando y nos siga siendo fieles hasta que Cristo venga. Bendito sea su nombre. Claro que sí, mi hermana Mariela, vamos a orar ahorita por las necesidades. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor, pero aquí se nos presenta también la de mi hermana Mariela Sánchez. Sí, hermana, vamos a seguir orando por esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que el Señor va a contestar. ¿Cuándo? El Señor ya sabe, el Señor tiene un tiempo ya, ¿verdad? Así es que nosotros no nos queda otra más que esforzarnos y seguir pidiendo y suplicando, caer de rodillas, ¿verdad? Delante del Señor, y el Señor tendrá misericordia. Yo sé que las peticiones, son muchas peticiones que hay, pero que el Señor ya las tiene en sus preciosas y santas manos. Vamos a dar gracias al Señor por este hermoso consejo de la palabra del Señor, y ahí incluimos la necesidad de mi hermana Mariela Sánchez. Bendito sea el nombre de Cristo. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre de los cielos, gracias, Padre bendito, Señor, por tu muy santa y bendita palabra, por tu consejo que nos das y que nos has dado en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, porque jamás nos cansaremos de leer tu palabra y de aprender de ella, Señor. Es una fuente, Señor, de gozo a nuestra vida. Es una lámpara que alumbra el camino de nuestras vidas en este mundo, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra y tu consejo. Pero también en esta hora, Señor, te presentamos esta petición, Señor, de mi hermana Mariela Sánchez, Señor. Tú la conoces, Padre bendito. Tú eres, Señor, eterno Padre, nuestro Dios y nuestro ayudador. Ayúdale, Señor. Mira la necesidad que hay, Señor, por la salvación de su esposo, la salvación de su familia, de sus hijos. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Dios, te pedimos por esta necesidad, Padre. Yo sé que tú la tienes en tus preciosas y santas manos, Padre de los cielos. Ayuda a mi hermana a ser fiel, a ser constante, Señor, a que no claudique en esa petición, Señor eterno. Yo sé que tú contestarás a tu tiempo, Padre de los cielos. Te pedimos todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre de Cristo, nuestro Señor y Dios. Que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor amado. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén, Señor.
Gracias a nuestro Dios, estimados hermanos, gracias. Ayúdenos, sigan orando por nosotros, hermanos. Necesitamos también de sus oraciones para seguir adelante en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Demos siempre la honra y la gloria a Cristo nuestro Dios. Bueno, estimados hermanos, este fue el consejo bíblico para este día. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Si Cristo no viene antes, nos vemos de aquí 8 días. Tenemos una cita aquí en un consejo más de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Amén.